Muy buenos días. Bueno, en la hora pues vamos a iniciar la conferencia. Primero me presento, mi nombre es Daniel Camilo Díaz y en conjunto con mi compañera Laura Aguirre Soto, ambos internos de cirugía infantil en el Hospital San Vicente Fundación, vamos a hablar del tema disgenesia gonadal de parte de todos ustedes. Primero vamos a tener la tabla de contenido donde tiene pues todos los contenidos que vamos a abordar a lo largo de la charla. Y tenemos como objetivo principal, pues, el comprender el espectro de las patologías incluidas en el término general de disgenesia gonadal, su diagnóstico, manejo e indicación de intervención quirúrgica. Ya como objetivos, pues, tenemos comprender el concepto de disgenesia gonadal, cómo se clasifica, su etiología, identificar signos clínicos y hallazgos comunes que se pueden orientar al diagnóstico, realizar las pruebas diagnósticas útiles, evaluar el riesgo de neoplasias de células germinales y la indicación de manejo quirúrgico en estos pacientes y discutir muy brevemente los aspectos éticos y psicosociales del abordaje. Bueno, para iniciar, vamos a iniciar con la definición de la disgenesia gonadal. La disgenesia gonadal se define como la variedad de desarrollo sexual diferente que se caracteriza por una formación incompleta o defectuosa de las gónadas. Esta se causa ya sea por anomalías estructurales o numéricas en los cromosomas sexuales o mutaciones en los genes involucrados en el desarrollo de la gónada y de las glándulas como tal. Esto quiere decir que si tenemos una diferenciación alterada de las gónadas, va a haber una alteración en la producción hormonal, una alteración como tal de la diferenciación ductal y de la misma una alteración de la formación de caracteres sexuales que muchas veces son las razones por las que nos consultan. Entonces, la embriogénesis de manera muy rápida. Al lado derecho podemos ver el en el cual nos basamos. Este es un tema que ya hemos tocado en diferentes clases, pero básicamente vamos a ver que la cresta gonadal es un tejido que viene del mesodermo y del epitelio sebómico, ambos provenientes del mesodermo. A esta cresta gonadal van a migrar células primordiales germinales desde el endodermo del sacrovitelino para generar la cresta gonadal, que es una gónada bipotencial. Esta es capaz de formar tanto tejido testicular como ovárico. Esta gónada bipotencial, según el cariotipo, sea tiene el cromosoma Y o no, la presencia del gen SRY y otros genes autonómicos. La presencia de estos genes, los responsables de generar factores de transcripción de proteínas pobladoras de genes son que van a ser determinantes para dar una diferenciación adecuada. Tanto que la bipotencial, tanto testículo como ovario, o exposición a estos genes es la que va a definir si el tejido se difiere tanto del testículo como del ovario, siendo la diferenciación adecuada de las gónadas, los ductos y las características sexuales. Hablando ya de la presencia del gen SRY, que está pues, en el brazo corto del cromosoma Y, esto es necesario para formar el sexo masculino. Y lo que podemos ver a la derecha es toda la cadena de genes expresados y factores de transcripción para que a partir de la cresta gonadal se desarrolle un testículo. Es claro, pues, determinar la importancia de la presencia del gen SRY y del gen SOX9, entre otros, pero estos dos son los que más van a eh, notarse su importancia en el desarrollo del testículo. Cuando tenemos ausencia del gen SRY en una vía normal de la embriogénesis, vamos a tener la formación del ovario, la cual pues no tiene expresión del gen SRY o el SOX9, entre otros. Y cualquier alteración en la expresión o formación de expresión de genes y formación de factores de transcripción a lo largo de toda esta eh, pues, todo este desarrollo pues va a dar lugar a que pues haya una malformación del tejido gonadal y por lo tanto de producción hormonal y diferenciación sexual y ductal. Acá podemos ver una imagen histológica a la derecha en donde se pueden ver las células que componen la cresta gonadal bipotencial. Entre esas tenemos las células germinales que son las que tienen la letra GC, las cuales van a dar lugar a las espermatogonias en los hombres y los ovocitos en las mujeres.
Y con la letra MC podemos ver las células mesenquimatosas, que son las que están en el recuadro de abajo, más superior a la izquierda. Estas son las células que van a dar lugar a las células de Leydig y las células de la teca, las cuales son importantes para la formación de hormonas que pues no solo van a ser determinantes para la caracterización de de la caracterización sexual secundaria, sino también pues para la derivación de otras estructuras. Y lo que está encerrado por el círculo negro van a ser las células somáticas, las cuales van a ser las que van a dar a las células de Sertoli y las células de las gránulos. Y estas son todas las células, pues, con su respectivo origen dado de la gonada hipotensiva. Lo que podemos ver después de un proceso de diferenciación adecuado, pues va a ser en el lado izquierdo, en el caso femenino, pues una adecuada formación del ovocito, una adecuada formación de la célula de la teca, siendo la célula que está con el número 8, y con la célula de la granulosa, que son tanto en la número 3 como en el número 7 en diferentes fases foliculares. Por otro lado, el lado masculino, en el lado derecho, podemos ver una adecuada formación de las células de Sertoli, lo que está señalado en la imagen superior con células blancas, la formación de células de Leydig, que son las que están señaladas con flechas naranjas en la imagen de abajo, y en el lumen del cordón, pues las espermatogonias. Acá podemos ver diferentes ejemplos de disgenesia testicular, en donde pues el tejido histológico con el patrón también. Podemos ver una disgenesia testicular al lado izquierdo, en donde pues esta se caracteriza por una capa lujín grosor variable, haces de células parecidas al estroma ovárico y una ausencia de limitación del parénquima testicular. En la mitad podemos ver lo que se llama cintilla gonadal, lo cual básicamente es una placa histológica que realmente varía mucho y no siempre es la misma, dado que como una mala diferenciación, la gónada no va a optar ni por el tejido masculino ni por el tejido femenino, por lo que pues realmente es un patrón muy variable que pues realmente conocemos como cintilla gonadal. El lado derecho está el ovotestes que nos hemos comentado en diferentes charlas, que realmente es lo que antes se conocía como hermafrodita verdadero. ¿Esto que es? Básicamente una gónada que tiene tejido tanto testicular como ovárico, dado que todo esto viene de la misma cresta bigonadal bipotencial, gonadal bipotencial, perdón. Pues en el ovoteste se da una formación inadecuada tanto de tejido testicular como del ovario, y la disposición tisular normal de la gónada se pierde por completo en este caso. Cuando hablamos de diferenciación, no solo hablamos de la gónada, sino también pues de los conductos y de las características sexuales. Ya pues lo que hemos visto en las charlas anteriores es que esta diferenciación adecuada se da pues por medio de exposición a diferentes hormonas, sea la hormona antimuleriana para degradar los conductos mullerianos o los paramesonéfricos, o la presencia de testosterona, pues para que haya una adecuada formación de los conductos de Wolff o mesonéfricos. Dado que en la genesia testicular no tenemos una gónada bien diferenciada, la producción hormonal también va a estar alterada, dado que esta alteración va a dar como consecuencia una alteración en la diferenciación de los ductos. La discenesia gonadal se puede clasificar a grandes rasgos entonces en discenesia gonadal completa o pura, que abarca los cariotipos 46XX o 46XY, en la cual la disposición tisular normal de la gónada se pierde por completo. También tenemos la discenesia gonadal parcial, que tiene múltiples fenotipos, cariotipos, perdón, entre los cuales se encuentra el 45X, que es el síndrome de Turner, eh, el 46XY, y pueden haber mosaicismos, dentro del cual está la disgenesia gonadal mixta, que es 45X, 46XY. En esta, la disposición tisular normal de la gónada se va a conservar en cierta medida. Empezando con la disgenesia gonadal completa, va a tener ciertas características compartidas independientemente del cariotipo, que son la presencia de cintillas gonadales o gonadas en estría, un fenotipo femenino, y que se va a presentar con amenorrea primaria y falta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Usualmente estos pacientes van a consultar en la adolescencia justamente por la falta del desarrollo de sus caracteres sexuales. En la discenesia gonadal pura 46XX, aparte de estas características que ya mencioné, estos pacientes pueden presentar talla normal o alta, va a haber ausencia de las anomalías normalmente presenciadas en el síndrome de Turner,
y el cariotipo va a ser 46XX. Em, en la discinesia gonadal ovárica va a resultar pues, de defectos genéticos del desarrollo ovárico y la etiología, pues aunque es desconocida, se han identificado ciertos genes que podrían estar como relacionados. Estos incluyen mutaciones inactivantes en la homocigosis o heterocigosis compuesta del gen receptor de la hormona folículo estimulante, mutaciones en el gen BMP15 y mutaciones en el gen NR5A1. En cuanto a la discinesia gonadal completa 46XY, es conocido usualmente como el síndrome de Sawyer. En esta, las gónadas, bueno, el fenotipo también es femenino, pero como mencionó Daniel, como son gónadas disgenéticas, estas no van a producir ni hormona antimuleriana ni testosterona y por lo tanto las estructuras derivadas de los conductos paramesonéfricos no van a evolucionar, por lo cual es un individuo con cariotipo 46XY, pero va a tener estructuras pues, derivadas del paramesonéfrico. Em, Importante dentro de estas patologías que ya vamos a mencionar más adelante como la indicación de gonadectomía y cuáles son los estudios como correspondientes y el pronóstico pues de riesgo de desarrollo de neoplasias de células terminales, pero en estos pacientes hasta el 30% podrían desarrollar como gonadoblastomas en las cintillas gonadales, por lo cual pues se recomienda como esta gonadectomía. La etiología de esta también es heterogénea, incluye dentro de estas mutaciones en los diversos genes como el SRY, el SOX 8 o 9 y otros diferentes como mencionados. Listo, ahora hablando de la discinesia gonadal parcial, vamos a hablar del síndrome de Turner de manera general. Esta es una alteración en la cual se produce una pérdida total o parcial de uno de los cromosomas sexuales. Si no se ha realizado un estudio genético prenatal, el momento del diagnóstico de estos pacientes va a depender de las manifestaciones clínicas que tengan. Se podría sospechar en un paciente pues, de manera prenatal si hay presencia de higroma quístico, si hay un aumento de la translucencia nucal o una cortación de la aorta. En la edad neonatal también se puede sospechar, dependiendo de ciertos hallazgos que ya les voy a mencionar en la siguiente tabla, pero es importante saber que se debe hacer una confirmación con un cariotipo postnatal de al menos 30 células, porque es importante aquí excluir la presencia de un mosaicismo, ya que si se tiene como la presencia del cromosoma Y, esto aumenta el riesgo de desarrollo de gonadoblastoma. Estas son ciertas características, manifestaciones clínicas que podemos encontrar en las pacientes. La más característica es la talla baja. Aparte de esto, hay un gran espectro de manifestaciones que podemos ver. Usualmente tienen un útero pequeño, cintillas gonadales, ausencia de caracteres sexuales secundarios. Hay ciertos rasgos faciales como hipertelorismo, la presencia de picanto, la micrognatia, implantación baja de orejas y de la línea posterior del cabello, un cuello corto y ancho, la presencia del trigem coli, que es el cuello alado. También hay anomalías esqueléticas como el tórax excavado, pezones muy separados, acortamiento del cuarto metacarpiano. Y además de esto, hay ciertas malformaciones que van a estar asociadas. Por esto, pues estos pacientes requieren como un estudio muy cuidadoso en el momento del diagnóstico. Pueden haber malformaciones renales. Hay presencia de coartación de la aorta hasta en el 25% de los pacientes. En cuanto a los aspectos cognitivos, estos pacientes pueden tener un coeficiente intelectual normal, en ciertos casos pues bajo, pero se han registrado dificultades en las habilidades verbales y sociales. Aquí vamos a ver el fenotipo entonces de dos pacientes, niñas de 7 años con baja estatura, que presentan síndrome de Turner con cariotipo 45X. La niña de la izquierda fue diagnosticada pues, al nacer debido a las características fenotípicas, a la membrana interdigital del cuello, las orejas de implantación baja, la micrognatia. En cambio, la niña de la derecha fue diagnosticada por su baja estatura, pero no tiene como los estigmas clásicos del síndrome de Turner. Y pues según los artículos que revisamos, la niña de la derecha pues se corresponde más como al fenotipo que se ha evidenciado pues en los diagnósticos del siglo XXI. Hablando de la discinesia gonadal 46XY, esta es una discinesia en donde los pacientes van a ser usualmente atendidos en la edad neonatal para evaluación de genitales ambiguos. Y el grado de virización de esos pacientes pues, va a depender de la diferenciación testicular que tengan. Es importante saber que pues, el tejido suele ser intraabdominal, que ya veremos más adelante, pero esto es una de las características que aumenta como el riesgo de gonadoblastoma. Pero también pueden haber genitales, testículos en el escroto, perdón. Y importante que en la mayoría de los casos hay una mezcla como de las estructuras de los conductos paramesonéfricos y mesonéfricos.
La presencia de estas estructuras derivadas de los conductos paramesonéfricos en genitouretrografía o la ecografía pues nos va a indicar una posibilidad mayor de la presencia de este diagnóstico. El diagnóstico debe realizarse por medio de biopsia gonadal y importante, pues ya Dani lo mencionó, pero las gonadas cinéticas se van a definir por, en este caso, por túbulos seminíferos mal formados, desorganizados, rodeados de estroma ovárico, y se pueden asemejar a los ovotestículos, pero va a haber ausencia de folículos ováricos primordiales. Ahora hablando de la discinesia gonadal mixta, esta se va a referir a una discinesia gonadal asimétrica con genitales ambiguos y un cariotipo en mosaico con una línea celular XY. El cariotipo más frecuente de esta discinesia gonadal mixta, como ya les mencioné, es el 45X, 46XY, pero hay un amplio espectro de fenotipos que pueden ir desde una mujer con agrandamiento del clítoris hasta un hombre con hipospadias. Y ya este síndrome pues, se ha descrito clásicamente como desarrollo tanto externo como interno asimétrico. Va a compartir con la quimera o testicular el mayor número como de anomalías entre el sexo genético, el gonadal y el genital. Las gonadas en este caso van a ser disgenéticas, eh, y van a existir restos mullerianos, ya sea en uno o ambos lados, por déficit, pues según la intensidad del déficit de factor inhibidor de los conductos de Müller durante esta fase de diferenciación fetal. En, este, en esta alteración podríamos encontrar rasgos fenotípicos de Turner, pero podrían no ser tan visibles en la etapa neonatal. Adicionalmente, es importante que si bien, aunque tenga un cariotipo masculino, en este caso, si tiene mayor relación a que los pacientes desarrollen talla baja y puedan tener anomalías cardíacas o renales, por lo cual les requiere como un estudio eh, cercano por parte de un endocrinólogo y un equipo multidisciplinario. En cuanto a la epidemiología, importante que esta depende según la entidad de la que se esté hablando. De la prevalencia de la discinesia gonadal completa realmente encontramos que es desconocida, es una enfermedad considerada rara. La discinesia gonadal completa XY o el síndrome de Sawyer es de 1 en 80.000 a 100.000 nacidos vivos, el síndrome de Turner de 1 a 1.700 nacidos vivos, la discinesia gonadal mixta de 1 en 10.000 nacidos vivos, pero es importante resaltar que se estima que hay un subdiagnóstico a nivel mundial, sobre todo en países donde justamente el estudio genético no es de carácter rutinario porque se requiere pues, para el diagnóstico de estas patologías. Y adicionalmente, ya que estas etiologías son genéticas, es común que estas alteraciones resulten en pérdidas fetales tempranas, por lo cual tampoco se puede tener como certeza de la prevalencia de estas alteraciones. Ya cuando nos vamos al diagnóstico, pues hay que tener en cuenta lo que decía mi compañera, que estas entidades tienen diferentes manifestaciones, dada que la disgenesia gonadal pura puede verse como una persona de fenotipo femenino que sencillamente consulta con manifestaciones clínicas tardías, dada la menorrea, la falta de características sexuales. Ya con un estudio mayor se puede ver que tiene gonadotropinas elevadas, unos andrógenos bajos o consulta por misma infertilidad. O el otro caso de la discriminación gonadal mixta o parcial, en donde pues el fenotipo puede ser muchas veces ambiguo, muy variable, y es un contexto en el que estamos expuestos es a un neonato en vez de una persona pues ya mayor. El diagnóstico en estos casos, pues como siempre tenemos que realizar una historia clínica completa, un examen físico buscando los genitales, viendo pues qué características tienen, y acá es de especial importancia el cariotipo y una imagen. En la discerencia gonadal pura, pues cuando llegan con las manifestaciones tardías, es necesario hacer un cariotipo con ánimo a buscar la presencia del gen SRY, es decir, buscar el cromosoma Y, cromosoma mayor, y en el manejo cambia su presencia de este gen. La imagen, pues nos da también nuevas bandas, nuevas estrías, nos llamaban algunos artículos, lo cual nos puede hablar que morfológicamente las gonadas tienen una alteración, lo cual pues también nos indicaría estudiar el tejido de dicha gónada. Cuando estamos hablando de la disgenesia gonadal mixto parcial, en donde los fenotipos son ambiguos desde el inicio, pues inicialmente también necesitamos un cariotipo, porque necesitamos tener, pues si hay alguna alteración cromosomal, alteración que se puede evidenciar en estos exámenes,
Y la mecanología también es importante porque esta nos ayuda a diferenciar entre la misma mixta y parcial, dado que las gonadas en la mixta tienen unas gonadas de morfología y tamaño distinto, mientras que en la parcial las gonadas pueden verse simétricas. Y eso también nos cambia el enfoque cuando vamos a llevar a procedimiento, la toma de biopsia, la poroscopia diagnóstica, etcétera. Entonces, para el diagnóstico es importante tener pues el cariotipo. Ya cuando estamos hablando del síndrome de Turner, pues como decía mi compañero, tenemos una sospecha prenatal con la presencia de ciertos hallazgos, sea el idiograma quístico, la translucencia nucal aumentada, la coartación de la aorta, o podemos tener una sospecha clínica tardía, como el caso de la muchacha de la derecha, que en manifestaciones clínicas puede que no hayan sido tan dadas a los hallazgos, pero eso, o con las con adopciones elevadas. Estas que se hacen con 30 células y aprovechando esto, una información importante es hay que descartar un mosaicismo, dado que la presencia de genes es importante para el momento de terminar el manejo, sobre todo la gonorrea, como tardemos a hablar más de esto. Y como el síndrome de Turner también se asocia a diferentes morfologías, hacer una evaluación de estas sin la sospecha. Ahora, dijimos para diagnósticos en el por el modo de búsqueda de campo de- pues la realización es uno, pues para eliminar los genitales internos, ver la morfología, ver si son gonadas sencillas o alguna otra a que llame la atención. Este también es muy importante el momento de posibles diagnósticos diferenciales, dado que en varios artículos se ve que un radiólogo pediatra especializado, pues, es capaz de detectar y de diferenciar con hiperplasia adrenal congénita, la cual pues también puede dar eh, características sexuales no determinadas o pues otros síntomas que se ven en la disfonía gonadal, sobre todo la. Y también nos ayuda a evaluar la presencia de estructuras mullerianas. Cuando estamos hablando de la paroscopia diagnóstica, esta pues se hace con el ánimo de encontrar tejido gonadal disgenético y complementar el estudio imagenológico. ¿Cómo se complementa? En la imagen pues podemos usar la ecografía, pues que es de mucha disponibilidad, pero pues depende mucho de la persona quien la realiza y no puede estar eh, presente en todas las instituciones, por lo que pues una laparoscopia diagnóstica nos ayuda pues a hacer un análisis de mayor detalle de las gónadas. En este mismo proceso se puede hacer una toma de la biopsia para hacer un estudio histopatológico y pues nos puede ayudar también al estudio de las estructuras mullerianas, aprovechando ya que estamos en el abdomen. Pues. Acá podemos ver un algoritmo en donde partimos desde contexto en donde tenemos un paciente recién nacido, en donde probablemente tenga un fenotipo que no esté tan claro, que sea más bien activo, y nos dice más o menos cómo el algoritmo, pues, el cariotipo, y pues una imagen que nos ponen un ultrasonido pélvico y abdominal. Y pues a partir de esto, pues vamos a ver si tiene las gotas palpables o no. Según esto, pues nos vamos a ver el algoritmo, pero pues repito, acá ya tenemos un cariotipo y nos vamos a descender en el algoritmo hasta encontrar pues el diagnóstico más probable. En este otro algoritmo partimos del otro contexto, entonces ya tenemos una paciente que consulta por síntomas, sea la pues disgenesia gonadal pura, en donde pues vamos a ver que pues en el caso de disgenesia gonadal vamos a irnos siempre por el lado de la derecha, que no va a tener desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Acá es necesario también el cariotipo y la imagen, sin embargo pues también la medición de gonadotropinas, la FSH y la LH pues van a ser pues parte del algoritmo. Estas van a estar altas en la discinencia gonadal, por lo que pues podemos ver que otra vez lo que nos vuelve a determinar el diagnóstico es el cariotipo. Estos dos algoritmos con ánimo de
enfatizar en la importancia del cariotipo, del estudio genético y de la imagen. Ya cuando hablamos de las indicaciones de biopsia, pues la biopsia gonadal es una prueba diagnóstica de primer orden para la identificación, clasificación y la detección precoz del tumor en los pacientes con desórdenes de diferenciación sexual. Indicación de la biopsia, pues se tiene que acompañar de todos los hallazgos, sean estos clínicos, el cariotipo, la biología molecular, los hormonales y los imagenológicos. Sobre todo el cariotipo, por lo que comentábamos anteriormente, que la presencia del gen SRY se asocia a un mayor riesgo de gonadoblastoma. Entonces, la presencia de de este gen, ya nos indica generar una biopsia o realmente realizar alguna actamia pues sí, de prevención, pues. Y pues importante acá pues tener en cuenta descartar los mosaicismos, ya que pues muchas veces en un cariotipo se puede no ver un cromosoma Y, un gen SRY, pero la presencia de este ya hablamos del riesgo de cáncer, por lo cual es como importante. Eh, claro, realizar. Dentro de estas indicaciones de biopsia, pues tenemos la confirmar el diagnóstico histológico, evaluar el riesgo de las neoplasias, la discrepancia en la ambigüedad genital y determinar el manejo quirúrgico profiláctico, por lo que les comentaba antes, constante con el hallazgo del cromosoma. ¿Sí? Hay que tener consideraciones especiales en que cuando se realiza esta biopsia se tiene que contar con un cariotipo previo, se tiene que contar con estudios específicos, sea de ovario, testículos e inmunohistoquímica para un adecuado estudio de la patología y que se tiene que tener imagenología no solo para conocer la localización gonadal precisa, sino también como para saber la morfología y determinar qué partes de la gónada vamos a biopsiar en el momento. Ya con respecto a la técnica, pues se sabe que se tiene que tomar una biopsia estándar en cuña o de 3 por 3 por 2 milímetros y que se debe incluir una pequeña franja de la túnica en ese punto específico de la biopsia. También es importante mencionar que una vez la biopsia se haya realizado, se tiene que hacer un cierre meticuloso de la túnica albuginea después de la biopsia y pues estas tienen que ser con suturas finas, absorbibles e interrumpidas. Siempre que tengamos gónadas heterogéneas, es necesario tomar biopsias bilaterales teniendo en cuenta pues las técnicas hechas anteriormente. Hablando un poco sobre el pronóstico del riesgo de cáncer, el riesgo de neoplasia de células germinales gonadales en pacientes que tienen trastornos del desarrollo sexual va a estar vinculado a la presencia o no de partes del cromosoma Y en el locus del gonadoblastoma. Se ha identificado una proteína específica de testículos en Y, que es la TSPY, como un posible factor de tumorigénesis. Importante que en los grupos de pacientes que tienen diferencias en el desarrollo sexual va a haber diferencias importantes en el riesgo de neoplasia de células germinales. Por ejemplo, pues aquí es alto el riesgo en pacientes con disgenesia gonadal completa 46XY. Sin embargo, pues no va a ser tan alto en un paciente que tenga una diferencia del desarrollo sexual con una acción o biosíntesis androgénica defectuosa, que son dos aspectos muy distintos. Eh, el riesgo del desarrollo tumoral en estas personas con disgenesia gonadal completa, 46XY, va a ser del 37-45%. Es importante que la proteína específica, pues TSPY, es necesaria para el riesgo del tumor. Y el tumor más común va a ser el gonadoblastoma, que puede surgir de una gónada en estría o un testículo disgenético, frecuentemente bilateral, y se puede presentar desde el primer año de vida hasta la cuarta década de la vida. Aunque los gonadoblastomas no generan metástasis de manera frecuente, pueden estar asociados frecuentemente con disgerminomas u otros tumores malignos de células germinales. El riesgo de tumor es mayor en el tejido gonadal poco diferenciado y en el caso tal de que haya como una posición intraabdominal o inguinal, y se va a recomendar igual de forma pues, profiláctica la gonadectomía total en individuos que se les vaya a asignar un sexo femenino y que se considere la posibilidad, aún hay que considerar la posibilidad de realizar como esta intervención en pacientes que tengan un sexo asignado masculino, pero que igual tengan un tejido no descendido por el riesgo de la formación de este tipo de tumores. Adicionalmente, se han logrado identificar lesiones histológicas diferenciadas que van a aportar información relevante sobre el pronóstico de estos pacientes y el riesgo pues, del desarrollo de neoplasias de células germinales.
Son conocidos como la neoplasia de células terminales in situ y también tienen precursores incluidos el tejido gonadal diferenciado. Para este tipo de lesiones se han identificado pues, herramientas no invasivas, pues se tiene que realizar la biopsia, pero se puede identificar estudios inmunistoquímicos para esta detección de células germinales en diferentes etapas del desarrollo. Tenemos aquí importantes la TSPY, que es la proteína que les mencionamos, y el OCT3 y 4. Importante aquí pues mencionar que la expresión de este OCT3-4 en células germinales de aspecto normal después de los 6 meses se observa en el contexto de disgenesia gonadal, pero este puede estar presente en el periodo neonatal temprano o el fetal tardío. Entonces hay que tener como importante consideración en eso. Aquí tenemos una tabla que nos habla sobre el riesgo de desarrollo de gonadoblastoma o neoplasia de células germinales en diferentes espectros de un desarrollo sexual diferente. En rojo van a estar los desórdenes en los cuales se va a encontrar un riesgo aumentado, como podemos ver, es en la disgenesia gonadal completa o en la disgenesia gonadal parcial, dependiendo pues del mosaícismo y de la presencia del cromosoma Y, como mencionó Daniel. En rosado van a estar el riesgo intermedio y ya en blanco van a estar como las condiciones que no tienen como un riesgo aumentado de presentar como este tipo de neoplasia. Listo. En cuanto al manejo, el manejo de estos pacientes debe ser realizado por un equipo multidisciplinario para poder asegurar un enfoque integral y personalizado. Es importante que los vean endocrinólogos, genetistas, cirujanos y psicólogos para poder abarcar como todas las condiciones y todas las situaciones que se van a desprender de estas manifestaciones. En cuanto a las disginesias gonadales puras, el tratamiento pues, requiere una asignación de sexo civil que sea lo más acorde posible con la potencial capacidad funcional de los genitales y usualmente recomendaban que cuando estos genitales presentaban pocas posibilidades de ser transformados en masculinos, era mejor asignar el sexo femenino y proceder con una reconstrucción femenina, una extirpación de gónadas disgenéticas y vaginoplastia después de la edad puberal, pero esta cirugía precoz plástica está actualmente pues, en discusión por la posibilidad de precisar una reasignación de género en la edad puberal. Sin embargo, cuando estas gonadas disgenéticas presentan cariotipo XY, debido al potencial de malignanización, es recomendada su extirpación, a menos que se puedan pues, localizar o que estén localizadas de por sí en una zona más accesible para poder hacer un seguimiento, como es el escroto. Y a partir de la edad puberal, ya en estas pacientes se va a requerir como la administración de esteroides sexuales sustitutivos según el sexo civil escogido, em, ya sea testosterona o estradiol y progestágenos. En cuanto al síndrome de Turner, el tratamiento también consiste en la administración de estrógenos para inducir la maduración puberal y estimular el crecimiento, aunque pues igual el pronóstico de estas pacientes que se le puede administrar también hormona de crecimiento, el pronóstico de la talla va a ser de talla baja. Eh, y adicionalmente las pueden combinar ya con progestágenos para provocar ciclos menstruales cuando estén en la edad puberal de 1 a 2 años después de haber iniciado el tratamiento con estrógenos. Y esto también, pues, la utilización de los progestágenos nos va a reducir como el riesgo de carcinoma de endometrio. Importante que en el síndrome de Turner a todas las niñas se les debe realizar una evaluación cardiovascular que incluye ecografía cardíaca debido pues, a las malformaciones asociadas. También debería, bueno, estas niñas tienen un mayor riesgo de formación de válvula aórtica bicúspide, coartación aórtica y venas pulmonares anómalas. Y también se debe realizar una ecografía renal buscando pues la presencia o no de un riñón en herradura. Se debe realizar una evaluación audiológica formal, un examen oftalmológico, pruebas de detección de displasia de cadera y seguimiento a largo plazo por este equipo como multidisciplinario, en especial el endocrino, para poder evaluar la talla baja, la función ovárica y se deben realizar como pruebas de función tiroidea también en estos niños. Y en la disgenesia mixta, bueno, algunos autores también proponen aquí la asignación del sexo femenino en la disgenesia gonadal mixta, pero importante saber que aquí también las gónadas disgenéticas corren con un riesgo mayor de poder malignizarse, por lo cual pues recomiendan la extirpación, sobre todo, como ya les mencioné, si la gónada no puede ser descendida al escroto. Eh, Igualmente es importante saber que en este momento pues la asignación de sexo de los neonatos con diferencias en el desarrollo sexual depende mucho del grado de virilización que presentan y adicionalmente pues está creciendo una tendencia para hacer esta asignación un poco más tardío cuando el niño pueda tener
un consentimiento y nos pueda pues expresar cómo se siente al respecto. Bueno, aquí hablando de la indicación de gonadectomía, entonces, como les mencionaba, antes de la edad de consentimiento, pues se debe considerar en pacientes que tengan cariotipo con presencia del cromosoma Y, debido al riesgo del tumor relacionado. Otras consideraciones muy importantes que se deben tener en cuenta son la edad del paciente, la ubicación anatómica de esta gónada, el potencial endocrino y la fertilidad residual que tenga, los efectos secundarios de la cirugía, las ventajas y desventajas de la terapia de reemplazo hormonal. Entonces tenemos este flujograma en el cual podemos observar, dependiendo del tipo de gonada que tengamos y de la alteración que tengamos, cuál es como la conducta usualmente a seguir. En las gonadas disgenéticas se recomienda la gonadectomía, en caso tal de que sean células, gonadas no palpables, perdón, se debe llevar a una posición lo más baja posible, es decir, una ubicación escrotal en el caso de ser posible. Y se debe realizar biopsia y ya realizar como un monitoreo más cercano. ¿Qué pasa? Cuando estas gonadas están de manera intraabdominal, las pruebas de imagen no son tan precisas para poder evaluar el riesgo de malignización de estas gonadas. Entonces, por eso en esos casos sí se recomienda como la extirpación profiláctica. Aquí tenemos un ejemplo que este es un lactante de 1 año en el cual tenía discinesia gonadal XY completa y tenía un aspecto de genitales externos, como se puede observar en la figura A. En la cirugía se encontraron útero, trompas de falopio y tenía un gonadoblastoma. Y podemos observar pues, la micrografía de las células tumorales en la imagen C. Hablando un poco de las consideraciones bioéticas en estos pacientes, es muy importante tener un consentimiento informado. Como les mencionaba, cada vez se tiene más la tendencia a tener en cuenta pues, el consentimiento del niño, claramente pues esto dependiendo del riesgo de malignidad con el que contemos, eh, porque siempre pues, vamos a actuar como en pro del bienestar del paciente. Hay que tener una participación muy activa de los padres y de un equipo multidisciplinario. A los padres se les debe explicar claramente cuáles son las condiciones que presenta su niño, cuáles son las complicaciones o cuáles son las implicaciones que tiene cualquier tipo de acto, ya sea la designación de sexo o de la gonadectomía. Se deben tener en cuenta los derechos humanos y las consideraciones legales, pues en este caso de Colombia, el impacto psicosocial que va a tener el paciente en su desarrollo, por lo cual debe tener como este seguimiento por parte de psicología a lo largo del proceso. Y pues es importante saber que el manejo de estas condiciones incluidas en el espectro de discenesia gonadal va a requerir entonces este enfoque cuidadoso al momento de realizar la asignación de sexo, que priorice el consentimiento informado, la participación del equipo multidisciplinario y el respeto por los derechos del paciente, a la vez que se consideran pues, los riesgos médicos que están implicados y las necesidades individuales de cada paciente. Y como conclusiones, a grandes rasgos, tenemos entonces que la discinesia gonadal implica una gran diversidad genética y clínica, lo que hace complejo su diagnóstico y tratamiento. Hay un enfoque creciente en la personalización del tratamiento basado en la genética, el fenotipo, el riesgo oncológico y los aspectos psicosociales, y la coordinación multidisciplinaria del seguimiento a largo plazo de estos pacientes es esencial, sobre todo en casos de discinesia gonadal mixta y en estos que tengan como mayor riesgo de malignización. Muchas gracias a todos y damos unas gracias especiales al doctor Shams por su asesoría durante la realización de este seminario. Buenos días, doctores. Sí, sí, se escucha bien ahí. Buenos días, profe. Sí. Bueno, como ustedes bien lo dijeron en la introducción, realmente son casos muy poco frecuentes. Pocas veces nos vemos enfrentados a este grupo de pacientes, tal vez un poquito más en el caso del síndrome de Turner. Y la gran mayoría son testículos digenéticos. De hecho, ovarios digenéticos tienen una menor incidencia e incluso muchas veces no se utiliza tanto el término de ovarios digenéticos, sino a veces o de ovarios infantiles o usamos otro tipo de apelativos. Realmente los dos grupos de testículos digenéticos que vemos, que es el Swiller, como tú lo decías, que se va a asociar más a una digenesia gonadal pura, que aunque sean XY con testículos digenéticos,
van a tener órganos genitales femeninos derivados mullerianos y además los genitales internos van a ser, externos van a ser femeninos. En este grupo de pacientes, muy probablemente también hay que hacer una asesoría en cuanto a la parte de fertilidad, del cariotipo, como ya lo dijeron, el riesgo de malignización de esas gónadas. Y en el caso de la digenesia gonadal mixta, si vamos a encontrar sobre todo ese espectro amplio que ustedes mencionaron, desde un seno urogenital hasta una hipospadia proximal, ¿verdad? En la digenesia gonadal pura, realmente, a pesar de ser XY, con testículos digenéticos, los genitales externos son completamente femeninos y probablemente en la digenesia gonadal pura, digamos que la asignación de sexo va a ser menos complicada porque es que realmente los órganos internos y los genitales externos son completamente femeninos. De hecho, hay hacer una gonadectomía temprana ante el riesgo de cáncer no generaría tantos rollos bioéticos, sino la administración sí, obviamente, de estrógenos durante el desarrollo puberal y todo el tema de fertilidad que obviamente va a ser complejo. El gran problema son las digenesias gonadales mixtas, porque están esos cariotipos tan mosaicos, con un espectro demasiado amplio, y ahí yo creo que mencionaron algo clave, es también ver el tema de desarrollo funcional, el tema legal, y siempre, que eso está mejor estudiado en el Turner, es la carga del Y, ¿verdad? Porque si hay presencia del cromosoma SRY, se sextuplica el riesgo de cáncer hasta el punto que la recomendación es hacer gonadectomía antes de la edad de consentimiento del paciente. Dicen que a los 15 años el riesgo de gonadoblastoma es como del 80%, muy alto. A diferencia, por ejemplo, cuando uno tiene un testículo mal descendido normal, que el riesgo de tumores seminomatosos es después de los 40 años. Entonces, es muy importante como tener claro este punto en estos pacientes. Incluso hay pacientes con digenesia gonadal pura que pueden pasar inadvertidos hasta la edad adulta y normalmente, como mencionaban, el motivo de consulta es una menorrea primaria o ya incluso mujeres casadas que van a consultar es por problemas de fertilidad. Realmente ese escenario tan dramático lo vemos más en testículo feminizante, ¿verdad? Que es un problema de receptores, por incidencia la digenesia gonadal pura es mucho menos, y es muy interesante. Me pareció muy interesante las indicaciones de biopsia de gónadas que ustedes decían. La semana pasada, perdón, el lunes la doctora Natalia insistió mucho en cómo se deben hacer las biopsias, más que en sacabocado. La idea es hacer una biopsia en bandeleta que vaya entre ambos polos, ¿verdad? Para tener una muestra más representativa y de forma bilateral. Algo muy importante, sobre todo en los, digamos, pacientes digenéticos mixtos, en los cuales se hizo una asignación masculina y se descendieron testículos, es hacer el seguimiento ecográfico prácticamente cada 6 meses, y cuando observamos de pronto calcificaciones o lesiones sospechosas, sí pensar en algún tipo de intervención temprana y de marcadores tumorales. De nuevo, muchas gracias por la revisión, un tema retador para todos. Gracias, profe, por los comentarios y la retroalimentación. Buenos días, aprovechando uno de los comentarios que hace el doctor Chams como tan pertinente del seguimiento, quisiera preguntarles si encontraron de pronto en estos pacientes como que marque el pronóstico en su seguimiento, la necesidad o la frecuencia
o la realización de hacer marcadores tumorales. ¿De hacer qué, doctora? Qué pena. ¿Cómo? Perdón que no lo escuché. Doctora, no, yo tampoco le escuché indicación de hacer qué cosa. Marcadores tumorales, por decir algo, una paciente que tenga un síndrome de Turner o que tenga un diagnóstico de una disgenesia gonadal, que dentro de su seguimiento de nuestra función esté hacer marcadores tumorales. Doctora, pues realmente lo único que revisamos como de los marcadores o lo que encontramos como en la revisión de los marcadores no invasivos como para el cribado es que estos marcadores séricos, como son la alfa-fetoproteína y la gonadotropina crónica humana, pues se pueden utilizar, pero van a dar como positivos solamente en casos histológicos de carcinoma de células germinales ya avanzados y definidos. Entonces, pues que no se encontraba como una indicación clara de utilizar como estos marcadores tumorales, pero no tengo como más información al respecto. Sí, está bien. Pues probablemente como de forma profiláctica, tal vez no sean útiles y pues y cuando ya hay una alteración de los marcadores es porque ya hay algo de desarrollo tumoral. Solo para corregirte en la terminología, no sería un carcinoma de células germinales, sino tumores de células germinales. Listo, Listo, muchas gracias. gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir al seminario. Si no hay más comentarios, yo creo que podemos dar por terminada la conferencia. Le doy gracias.